El día de hoy quiero enseñarles acerca de Juan Wesley. Juan Wesley es, mis hermanos, el iniciador de un movimiento que se llamó el movimiento de la santidad, el movimiento del metodismo allá en el siglo XVII, específicamente en toda la isla de Gales, todo lo que es Inglaterra. Juan Wesley, hermanos, fue un hombre que nació en el seno de una iglesia, de una familia cristiana. Su papá, su abuelo eran pastores y tradicionalmente heredaban el ministerio o el trabajo de sus padres, como bien lo hacemos nosotros en el día de hoy. Juan Wesley nació el 17 de junio de 1703 y fue el hijo número 15 de 18 hermanos. Hágame el favor, esas iglesias tan numerosas. Mejor dicho, con ese papá y esa mamá y 15 hijos, 18 hijos, ya tenía una iglesia, ¿cierto que sí? Qué genial esos momentos. Ellos sí que cumplían lo que dice la palabra allá en Génesis. ¿Se acuerdan, hermanos? Creced y multiplicaos. Hoy en día no podemos hacer eso. Hoy estamos en otros tiempos, mis amados hermanos. Dios nos guía a otras pasiones, a otros moveres y seguimos adelante en la bendición de nuestro Señor. Hablemos un poquito de la casa, de la vida de Juan Wesley. La mamá de Juan Wesley se llamaba Susana Wesley y ella jugó un papel determinante en la educación precisamente de nuestro personaje. Fue su maestra, le enseñó a leer y escribir y le enseñó a todos sus hijos. Susana Wesley les enseñó griego, latín y francés y lecciones súper sólidas de urbanidad y respeto hacia los mayores, hacia la autoridad, lo cual no era muy regular en ese tiempo. Había en ese tiempo muchísima anarquía, había mucha analfabetismo, mucha ignorancia y eso genera, ustedes saben, conflicto y situaciones que todos conocemos. Susana Wesley, la mamá de Juan Wesley, hermanos, dedicaba un tiempo especial para estar con sus hijos cada semana. De hecho, los jueves era el día que le tocaba a Juan Wesley. Era una mujer súper metódica que vio en la educación y vio en la formación de sus hijos una catapulta para salir adelante. La educación, lo que conocemos, lo que aprendemos, lo que atesoramos en el corazón, bien atesorado y siendo bendecido por Dios, nos va a sacar adelante. Así que tengamos muy en cuenta todo esto, mis hermanos. Ella les enseñaba una educación normal, la educación del colegio, lo que tenían que aprender de matemáticas, etcétera, etcétera, y todo ello, pero también ella le enseñó a sus hijos el tema de la palabra de Dios, de la vida devocional, etcétera, etcétera, mis hermanos. La vida en la casa de Juan Wesley no era una vida muy holgada. Ellos eran pastores en una iglesia pequeña en el pueblo de Epworth, allá en Inglaterra, pero no era una iglesia grande, entonces ellos pasaban por ciertas limitaciones, pero los padres de Wesley se impusieron darles a sus 18 hijos, hermanos, la mejor educación posible, tanto en el área del conocimiento humano, como también, hermanos, en el temor de Dios. Así que los hijos de Wesley y mis hermanos aventajaban a las otras familias en cuanto a formación, en cuanto a bienestar, en cuanto a estabilidad familiar, porque donde haya un matrimonio, una pareja, donde haya un matrimonio que honre el nombre del Señor, allí Dios va a enviar bendición. Amén. Así tiene que ser en tu casa, en tu hogar. Honra al Señor. Lo que tú siembres en tus hijos, eso se va a multiplicar en bendición para tus hijos. Yo conozco unos padres de familia que han hablado con sus hijos, que les han enseñado a sus hijos a diezmar y a ofrendar. Y recibimos en la iglesia esos diezmos de esos niños, de esos jóvenes, de esos adolescentes. Y nos honran, nos bendicen. Nosotros oramos tanto por los diezmos de los papás como por los diezmos de estos niños. Y los recibimos con cariño y con amor. Así que yo sé y veo a esas familias como son de prósperas, como Dios las bendice. Así que así tienes que implantarlo en tu casa. Yo estoy seguro que Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Muy bien, estamos en el siglo XVIII, donde el siglo en el que nació Juan Wesley en el año 1703. El ambiente social de la época de Juan Wesley era un ambiente social supremamente complicado. No era muy fácil. Por lo menos vamos a hablar de algunos elementos que marcaron el ambiente social, el ambiente histórico de la época de Juan Wesley. Por lo menos había un descrédito por la religión.
Hermanos queridos, la religión se reducía simplemente a un código moral y había muchísimo fanatismo en donde solamente habían cosas de Dios y cosas del diablo, y cualquier sorpresa o sospecha que alguna persona tuviera con otra persona ya era acusada por ser practicante de cosas oscuras, etcétera, etcétera. Entonces la religión se convirtió en un conjunto de normas prohibitivas para las personas, lo cual está completamente errado. Y así vivían el cristianismo. Era una situación muy difícil. Pero también, por otro lado, la palabra de Dios estaba en un descrédito también impresionante. Estaba bajo ataque. Ese siglo fue el siglo del racionalismo. Fue el siglo del despertar del humanismo, en donde se cuestionaba, en donde el hombre, los estudiosos, los jerarcas se preguntaban el porqué de absolutamente todas las cosas. Y también le llegó el turno a la palabra de Dios. ¿Por qué hemos de creer lo que la palabra de Dios dice por varios años hasta este momento? ¿Cuál es la causa, la autoridad? ¿Cuál es la veracidad de la palabra de Dios? Así que cogieron la Biblia y la volvieron añico, la volvieron pedazos, la destruyeron limitándola, reduciéndola a un libro con un cierto código moral. Es un libro que tiene buenos consejos, pero no tiene mayor influencia en la vida de las personas. Miren el siglo en el cual estaban, y en la historia tú lo puedes encontrar también. Y por otro lado, había una generación marcada por la decadencia en todas las áreas. El ambiente social en el que creció, en el que el siglo XVIII le dio la bienvenida a Juan, era un ambiente súper terrible, complicado y difícil. La insalubridad, la muerte pronta, el poco porcentaje de vida, un analfabetismo extremo, un ambiente social de ruina, un ambiente social de apuestas, de alcoholismo, de prostitución, un ambiente social, hermanos, de muchísima ignorancia. Y en ese ambiente tuvo que crecer Juan Wesley, mis hermanos, y gracias a Dios tuvo estos padres que lo formaron, lo ayudaron y lo bendijeron. Miren, queridos hermanos, cada uno de nosotros, tú y yo, hemos nacido en un momento histórico, en un momento escrito en el corazón, en los libros de nuestro Dios. Yo considero que esta es mi época. Yo considero que Dios me ha dado vivir justo terminando el siglo XX y ser maduro empezando el siglo XXI para bendecirles a ustedes y pasar de esa generación analógica, experimentar esos procesos analógicos y mecánicos para meternos ahora en el proceso tecnológico, en el proceso cibernético, etcétera, etcétera. Y ahí vamos avanzando. Esta es la época que nos tocó vivir. Y si esta es la época que nos tocó vivir, difícil también, complicada, difícil de asimilar, con tanto cuestionamiento, con tantas circunstancias, yo te quiero decir a ti, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, tenemos que ser luz, tenemos que cumplir nuestro propósito. Puede ser complicado, pero en la bendición de Dios lo podemos lograr, mis hermanos queridos. O nos vamos a quedar callados con tanta problemática, o no vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No, señores, nos vamos a mover con todo nuestro corazón. ¿Qué estás haciendo allí para cambiar la sociedad, para ayudar a tus hijos, para involucrarte con estos procesos en los cuales estamos en nuestro país, hermanos y hermanas? Vamos para adelante, que con Cristo todos los podemos. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Pues Juan Wesley creció, se fortaleció, se capacitó, fue al colegio, a la universidad, mis hermanos, y empezó su ministerio. Es un tema un poco largo, pero voy a especificarme, hermanos, en la respuesta que Juan Wesley precisamente le dio a la problemática que les acabo de plantear. Tú y yo estamos llamados a darle una respuesta a los problemas que estamos viviendo aquí y ahora. La primera respuesta que tenemos que darle a la sociedad es la respuesta a su salvación. ¿Cómo puedes salvar tu alma? Por eso nosotros hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de Cristo en la cruz del Calvario. Hablamos de nuestro
nuestro Señor que murió en la cruz para salvarnos a nosotros de nuestros delitos y pecados. Esta es una respuesta que tenemos que dar. Pero la otra respuesta, mis hermanos, es que así juntamente con la salvación que estamos predicando al alma de la persona, también tenemos que hablar, hermanos queridos, del pan que necesita comer las personas, las necesidades de la gente. ¿Se acuerdan Jesucristo en ese sermón tan maravilloso? La gente lo seguía, predicó todo el día y luego les dice, bueno, hagan sentar a la gente y a darles de comer porque tienen hambre. Jesucristo se preocupó también por las necesidades físicas, personales de las personas, y de hecho está lleno, de eso está lleno todo el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Ahora, yendo otra vez a Juan Wesley, encontramos que él dio dos respuestas, la respuesta para esa problemática espiritual, pero también para esa problemática social, se dio en dos áreas importantes. Primero, en un área práctica, Miren lo que hizo Juan Wesley, y eso está en la historia de Inglaterra, hermanos, es una historia muy maravillosa. Implantó escuelas, centros de salud, hizo de la salubridad y la limpieza un objetivo social. En ese tiempo la gente no se bañaba porque pensaban que el agua traía virus, los enfermaba, etcétera, etcétera. Y Juan Wesley comenzó a implantar ese tipo de cosas que hoy son para nosotros naturales. No se bañaban, uy, ¿cómo así que sí? Sí, señores, pero miren este hombre cómo comenzó a ayudar a cambiar la mentalidad de las personas. Los niños que se la pasaban todo el día vagando en la calle empezaron a ir a la escuela dominical y se implantó un sistema de educación primaria súper efectiva, teniendo en cuenta la casi total analfabetismo de todo el pueblo. Hágame el favor. Por eso lo que podamos enseñar a nuestros hijos, hermanos y hermanas, ese es el tesoro más grande. Educa, forma, ponlos a leer, ponlos a capacitarse, que aprendan, porque salir de la ignorancia es un paso muy fuerte, mis hermanos queridos, hacia la libertad. También Juan Wesley en esta parte práctica se activó un código moral que a la postre cerró bares y antros de perdición, reduciendo con el tiempo el alcoholismo, lo cual era un gran problema de la época. Impresionante, hermanos. El movimiento de Juan Wesley comenzó a transformar la sociedad de la época. Se cerraron antros de perdición, bares, los famosos pubs de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y como no había lugar donde ir a emborracharse, la gente comenzó a reformarse. Los papás, habían muchas minas de carbón. Los hombres ganaban poquitos peñiques y lo poco que ganaban el fin de semana se lo tomaban allá en Ginebra, en esos lugares. Juan Wesley comenzó a atender ese tipo de circunstancias y las cosas comenzaron a cambiar en esos lugares. También se luchó por mejorar las condiciones infantiles y la pobreza de una manera súper significante. Gracias a Dios, amén, por eso, amén. Dios se está moviendo de una manera tremenda cuando dejamos que Él nos guíe, que Él nos dirija. Pero también por otro lado, hermanos, Juan Wesley se movió por el área de la educación, por el área de la formación. Y él comenzó a preparar una serie de predicadores que chocaban con el statu quo de la época. Para esa época, la época del siglo XVIII, los únicos que podían predicar de la palabra de Dios eran los del clero, los sacerdotes, los pastores. Nadie más podía abrir la Biblia y decir cualquier cosa porque primero que todo no conocían y no estaban preparados. Solamente los religiosos podían exponer la palabra de Dios y los laicos, es decir, los que no pertenecían al clero, no podían decir nada de esto de la palabra. Pero Juan, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, vio en esto, en la poca cantidad de predicadores, de pastores que había para poder pastorear tanta gente que necesitaba, vio en los hombres convertidos de corazón un potencial tremendo para predicar la palabra de Dios, hermanos queridos, y entonces comenzó a prepararlos, capacitarlos y los envió para que predicaran la palabra de Dios, pero ellos tenían ciertas características que tenían que demostrar y que tenían que vivir. Entonces tengamos en cuenta estas características. La primera característica era que estos hombres que no eran de universidad, que no habían ido a capacitarse en teología, en latín, en hebreo, en griego, como todos los títulos que tiene su servidor, ni nada de esas cosas, mis hermanos, solamente necesitamos del Espíritu Santo en nuestro corazón y ahí recibiremos unción, hermanos, para predicar
tocar y cambiar el corazón de las personas. Mire, primera característica de estos hombres, tenían que estar claramente convencidos de su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. Si tú estás convencido de tu salvación, tú ya tienes de qué hablarle a otra persona. Tú ya tienes que decirle a otras personas. Y Juan quería que ellos estuvieran convencidos. Yo soy salvo. Y Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo habla a mi corazón que soy hijo de Dios. Con eso es suficiente para ir a enseñar la palabra de Dios y convencer a otras personas. Segundo elemento de esos predicadores laicos: conocer al mínimo la Biblia y ser fanáticos de ella, exponiéndola con exponiendo su absoluta autoridad. Escuchen bien, hermanos. Juan Wesley es llamado un hombre de un solo libro. ¿Cuál? La palabra de Dios. Hermano, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Es conocer las historias de la Biblia, los temas de la Biblia, los libros de la Biblia, los personajes de la Biblia. Convencernos, hermanos, de que la palabra de Dios es suficiente, hermanos, argumento para responder a las necesidades que tienen las personas que nos están pidiendo una respuesta. ¡Aleluya! Qué bueno esta característica, ¿cierto? Que si no tenían que ir a la universidad a estudiar tantas leyes y tener tantos títulos colgados en la pared. No, necesitaban era estar convencidos de que la palabra de Dios es efectiva y tiene suficiente autoridad para cambiar el corazón de las personas. Tercer elemento de estas personas: una intrusión en la vida de ellos, preguntando acuciosamente sobre su intimidad y vida espiritual interna. Es decir, había un pastorado, había un discipulado continuo en estas personas, preguntándole cómo estaba su vida espiritual continuamente. Hoy en día, mis amados hermanos, eso es complicado. A veces no lo hacemos, somos muy respetuosos, tenemos varias distancias, límites respetuosos, etcétera, etcétera, de la otra persona. Pero Juan Wesley en esa época se dio cuenta que el discipulado, el preguntar cómo estaba la vida personal, espiritual, los pensamientos que pasan allí por la mente, cuáles eran las debilidades, qué pecados había cometido la semana anterior, y eso era rutinario, continuo, lo hacía Juan Wesley. A esos predicadores laicos comenzó a ayudarles precisamente a demostrar un crecimiento espiritual, un crecimiento de madurez espiritual, hermanos, para contrarrestar todos esos errores, todas esas debilidades que habían en ese tiempo. Bien importante esta característica. Y la última característica, amigos y amigas, es una decidida actividad para lograr un cambio de adentro hacia afuera. Todos trabajaban para mejorar el bienestar de la sociedad partiendo desde la fe. Es decir, que estos hombres, este ejército de predicadores laicos no se dedican solamente a predicar del pecado, retírese del pecado, echa fuera esas cosas, conviértase a Cristo y habla solamente de las cosas espirituales. No. Ellos también se dedicaban a predicar el cambio del corazón para que de adentro hacia afuera las acciones fueran diferentes, fueran distintas, mis hermanos y hermanas. Qué lindo lo que nosotros necesitamos también hacer, hermanos, en este momento, en nuestro país, hermanos queridos, en cualquier momento. Esto lo hemos escuchado de diferentes maneras y hoy te lo vuelvo a decir. Si cambia el corazón en Colombia de los colombianos, si se atesora lo que tenemos que atesorar en nuestros corazones, hermanos, en Colombia, ese país va a cambiar. ¡Aleluya! Y lo pongo delante del Señor para que el Señor te bendiga y te levante. ¡Aleluya! Al nombre del Señor. Bien, esto en cuanto a la historia de Juan Wesley. Ahora, ¿cómo se traduce este tema de Juan Wesley y cómo él cambió la historia de Inglaterra por medio de estos cambios, de este ejército de predicadores, de todo este proceso buscando la santidad en el corazón de las personas, hermanos queridos? ¿Cómo se traduce eso para Colombia? Y aquí es donde yo quiero que tú me pongas mucha atención, porque nuestro país precisamente está viviendo uno de los momentos más difíciles, más angustiantes de nuestra historia. Necesitamos de la gracia y la gloria de nuestro Señor. Estamos en un momento de efervescencia. Se niega la historia. Nuestros conquistadores les tumban la cabeza. No quieren, hermanos queridos, una estatua de nadie porque ese hizo esto, hizo aquello. Los jefes, los presidentes, los policías, mejor dicho, todo el mundo está, hermanos, en interrogante en la sociedad.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar, mis amados hermanos, las circunstancias que estamos viviendo? Pregúntatelo en este momento. Mira, mi hermano querido, este dolor de Colombia, esta situación que está viviendo nuestro país, hermanos, está en el corazón de Dios. Y yo quiero que tú escuches lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 2, el versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Era todo un pueblo que estaba siendo aterrorizado, que estaba siendo esclavizado, y estaba clamando por libertad. Y mira cómo dice la palabra del Señor: servidumbre, y clamaron a Dios, y subió su clamor delante de Dios. Hermanos queridos, en el versículo número 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos. Y en el versículo número 25 dice: y miró Dios y lo reconoció Dios. Dios conoce lo que pasa en nuestro país. Dios sabe el dolor que nace, que está creciendo desde la tierra colombiana, hermanos, como pueblo, como nación. Hermanos, Dios se acuerda de lo que está sucediendo en nuestra nación, pero también como personas. Porque tú estás diciendo: pastor, usted no sabe la circunstancia tan difícil que yo estoy viviendo, el quebranto que está viviendo mi familia, etcétera, etcétera. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 4, 9 al 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda a mi hermano? Ahí lo conocemos esa historia, pero mire lo que el Señor dice, hermanos queridos. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quiero decirles a ustedes, mis hermanos, que aún tu necesidad personal e individual, lo que vos estás viviendo en tu casa, lo que tú estás experimentando en necesidades, en persecución, en angustia, lo que experimenta una madre cuando pierde un hijo, lo que experimenta un policía cuando es perseguido por las circunstancias que todos conocemos, mis amados hermanos, esa sangre clama desde la tierra pidiendo justicia delante del Señor. En la palabra de Dios es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos delante del Señor. Ahora, ¿cómo nos toca la situación de Colombia, teniendo en cuenta el ejemplo que vimos de Juan Wesley? Hermanos queridos, tenemos una responsabilidad como iglesia, queridos hermanos y hermanas. Tenemos una gran responsabilidad. Nosotros no podemos guardar silencio cuando el sistema es opresor, mis hermanos queridos. Cuando Juan Wesley murió, entregó a la historia una nueva Inglaterra. Yo quisiera que cuando mi generación pase, mi Colombia, mi país, tu vida, los que nos conocemos en esta generación, hayamos transformado nuestra nación en una nación distinta, próspera, bendecida, pero sobre todo temerosa de Dios. Así que tenemos una responsabilidad, mis queridos hermanos, tengámoslo en cuenta. Siguiente elemento: recuerden ustedes que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Mire cómo dice en Mateo capítulo número 5, el versículo 15 y 16. Nadie enciende, esta es la palabra de Dios para todos, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Aleluya, al nombre del Señor. Hermanos queridos, no podemos cerrar los ojos y dejar que el mundo avance sin que nosotros actuemos. Somos la luz para esta nación. Somos la luz para nuestra sociedad. Somos la luz para nuestra familia. Somos la luz en nuestro colegio, en nuestro trabajo, en Transmilenio. Allí donde quiera que haya un cristiano, allí somos luz, queridos hermanos. Mire cómo dice la palabra de Dios. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Oiga, hermanos, eso, arreglar este país, hermanos, eso es complicado.
pero muy complicado. Necesitan luz nuestros gobernantes. Por eso la palabra de Dios dice que oremos por ellos para que Dios les ayude y les bendiga a gobernar, mis queridos hermanos. Necesitamos luz, los que tienen la voz, hermanos queridos, de los oprimidos. Necesitan luz para plantear, luz para proponer, luz para decidir. Necesitamos ser luz, hermanos queridos. Sé luz donde quiera que Dios te ponga, y que tu luz alumbre y cambie los corazones de las personas para que terminen precisamente alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a tenerlo en nuestro corazón, amén, en el nombre del Señor. Ahora, querida iglesia, ¿por qué tenemos que como iglesia aceptar el llamado de Dios para cambiar esta nación? ¿Saben por qué razón, querida iglesia? Por lo siguiente: estamos llamados a implantar el reino de Dios. Tú y yo estamos llamados a implantar el reino de Dios aquí donde Dios nos ha puesto. Nosotros no estamos como iglesia solamente para alimentar religiosamente el corazón de las personas. El reino de Dios, hermanos, es el implantamiento de su autoridad, el implantamiento de su mover en todas las áreas de la vida. Es un shalom, es una paz en todas las áreas del corazón de las personas. No solamente gracias a Dios por su salvación, sino también, mis amados hermanos, en sus necesidades, en sus debilidades, en sus preocupaciones, en su proyección, en su futuro, en sus sueños, mis queridos hermanos. Ese es el shalom de Dios, el reino de Dios. Y mira cómo dice en Isaías capítulo 52, el versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias. Tú lo estás haciendo. Mira lo que dice: del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya, al nombre del Señor. Wow, qué pies tan hermosos que nos gastamos los cristianos cuando predicamos y enseñamos la palabra del Señor, hermanos queridos. Hay que anunciar la paz de Dios a las naciones. Hay que anunciar la paz de Dios a las personas que están por aquí, por allá, donde quiera que estén. Hay que anunciar la paz de Dios para que Dios los bendiga, los levante. La gente lo que necesita es paz. ¿Qué es lo que quiere la gente, mis hermanos? Yo quiero paz, que dejen de fregar, que dejen de molestar. Queremos paz, todo el mundo quiere paz. Y esto es lo que nos está enseñando el Señor. Da un premio, bellos los pies. Los que van allá predican la palabra, enseñan acerca del reino de Dios que se ha acercado. Allí, hermanos, Dios envía bendición en el nombre del Señor. Necesitamos, hermanos queridos, entonces ser como Juan Wesley, en el sentido de que se preocupó por cambiar su sociedad, porque él entendió que tú y yo como iglesia tenemos el ministerio de la reconciliación, en donde partes que son diferentes, partes que son adversas, partes que no se pueden ver ni pintadas, pueden, mis hermanos, acercarse, pueden sentarse, dialogar y llegar a buenos términos. El principal, hermanos, en nuestra relación con Dios, la Biblia dice que nuestro pecado hizo una muralla, hizo una pared, hermanos, entre nosotros y Dios. Nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. Esa es la mayor razón por la cual Dios a veces no nos responde. ¿Tú estás buscando respuesta de Dios? Entonces busca cuánto pecado también hay en tu corazón y arrepiéntate. Y cuando caiga esa barrera de pecado, entonces Dios empezará a hablarte. Mira cómo dice en el libro de 2 Corintios capítulo 5, el versículo 18 y 19 en la PDT, palabra de Dios para todos. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó el Señor anunciar. Qué linda la palabra de Dios. Jesucristo es el gran reconciliador. Nos tomó a nosotros del taco de la basura, de lo postrados que estábamos, hermanos queridos, errados, torcidos, sin ganas de vivir. Nos tomó, mis hermanos
hermanos queridos, nos tomó con su Padre, nos unió a Él y nos hizo, mis hermanos, salir de ese pozo de desesperación. Tú y yo tenemos un mensaje de reconciliación. Nosotros los cristianos nos alimentamos de las redes sociales para hablar mal contra el uno, hablar mal contra el otro. Es que los de izquierda tal cosa, es que los de derecha tal cosa, es que fulanos hacen esto, es que sutanos hacen esto, es que no sé qué le hoy laiga esto, que no sé cuántas. Yo he visto cristianos, hermanos queridos, diciendo groserías, maldiciendo en las redes sociales, hermanos queridos. ¿Qué es eso? Eso es lo que Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó fue a reconciliar. Ese hombre, ese muchacho que está tirando una piedra necesita de Cristo. Necesita que su corazón cambie. Hay que darle esperanza. El gobierno se queda corto dándole esperanza y subsidios a la gente. No hay plata que alcance para poner contento al pueblo colombiano, mis queridos hermanos. Pero en cambio tú y yo sí tenemos una esperanza y se llama Jesús, nuestra paz. Predicamos el evangelio de la reconciliación. El que no puede reconciliarse con el otro podrá hacerlo a través de Jesucristo, y esa es nuestra experiencia. ¿Cierto que sí? Ay, hermanos queridos, no teníamos alternativa. Estamos totalmente contrarios a las cosas de Dios, pero el Señor, aleluya, nos da esa preciosa oportunidad de volvernos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, de la abundancia del corazón, siguiente elemento, de la abundancia del corazón habla la boca, carambas. Lo que tengamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Ahora, ¿tú qué tienes en tu corazón? Vamos a hablar de esa palabra. Mateo capítulo 7, del 43 al 45. Un árbol bueno no da fruto malo. Tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espinos. Tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. ¡Wow! ¡Qué palabra de Dios, hermanos! ¿Saben por qué hay sublevación, conflicto ahorita? Porque la gente, hermanos, están heridos en su alma. Han habido tantas mentiras y promesas incumplidas a lo largo de generaciones, de décadas en este país, que la gente se cansó. La gente no pudo más, le llegó hasta acá y no cree nada más. La gente está herida, la gente está maltratada emocionalmente, violentada en su corazón, hermanos queridos. Y esas circunstancias generan que su respuesta sea, hermanos, la violencia, sea protestar, sea levantarse, sea gritar, sea enojarse contra el sistema. Porque ¿quién lo va a aguantar, hermanos? Eso es natural, eso es normal, mis queridos hermanos. Pero ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Cómo hacemos con esto en nuestro corazón como cristianos? Lo que a ti te toca, querido hermano y hermana. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Ira también? ¿Estás enojada? ¿Estás bravo con el sistema? ¿También estás bravo con los impuestos, con todo lo que viene, con todas estas mentiras del gobierno? Sí, Señor, yo también estoy bravo. Pero por encima de mi emoción, por encima de mi quebranto, por encima de mi rabia, por encima de unas cuantas cosas que quisiera decirle a alguna persona por allá en el gobierno, hermanos, tengo a Cristo en mi corazón. Y Cristo mueve mi alma y mi ser. Y el fruto de mi corazón debe ser bueno. Un higo, una planta de higo no puede dar otro fruto más que higos, dice la palabra de Dios. Y un corazón bueno solamente podrá dar fruto, cosas buenas, aleluya. El Señor dice aquí en su palabra, el que es, habla de lo que tiene allí en su interior, porque las palabras revelan lo que hay en el corazón. Así que lo que tú estés hablando es lo que tú tienes en tu corazón. Ay, hermanos, qué tristeza. Gente que dice que conoce la palabra de Dios y se ponen a decir una sarta de cosas que esas palabras se les devuelven. Hablan contra el gobierno, hablan contra la policía, hablan contra los jóvenes, hablan contra los que tiran piedra, hablan contra el uno, contra el otro. Eso se devuelve. Habla acerca de las cosas de Dios. Dale esperanza de las cosas de Dios al mundo. Y vas a ver, mi hermano, mi hermana, cómo el Señor bendecirá de una manera increíble todo lo que tú eres
todo lo que tú estás diciendo, porque la gente necesita precisamente ese tipo de esperanza. Yo quiero, hermanos, repetir, hermanos queridos, lo que el Señor nos acaba de hablar. Primero que todo, tenemos una responsabilidad como iglesia. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Segundo, queridos hermanos, estamos llamados a implantar el reino de Dios. Tercero, se nos dio el evangelio, el ministerio de la reconciliación. Y cuarto, como iglesia, nosotros estamos llamados, hermanos queridos, a hablar lo que tenemos en el corazón. Y un cristiano lo que tiene en el corazón es la palabra. Un cristiano lo que tiene en el corazón es hablar de paz, hablar de diálogo, hablar de perdón, hablar de reconciliación. A eso nos llamó el Señor. Óigame, aquí entre nos le voy a decir, un gran revolucionario fue Jesucristo. Un gran revolucionario fue nuestro Señor, hermanos queridos. Él se levantó y no estuvo de acuerdo con muchas de las cosas que pasaban en su época, hermanos queridos. Y por eso fue que lo persiguieron, hermanos queridos. Pero Él no lo hizo, hermanos, con violencia. Él no se levantó por allá a tratar a la gente, mis hermanos, maldiciéndolos, destruyéndolos y aniquilándolos, mis hermanos. Él todo se lo entregó al Señor. Un día dijo, ¿ustedes qué creen? Que no puedo decirle a mi Padre que envíe un ejército de ángeles para que me defiendan en este momento. El Señor no se vino con violencia. El Señor, dice la palabra de Dios, cuando lo persiguieron, respondió como una oveja en silencio. Y eso, hermanos queridos, le dio mucho más autoridad. Y vamos a terminar, hermanos, con esta última conclusión, hermanos queridos. Ay, mis hermanos queridos. Juan Wesley finalmente murió terminando el siglo XVIII. Hermanos, él murió el 2 de marzo de 1791 a los 87 años. Sus últimas palabras fueron las siguientes: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, queridos hermanos, y Dios nos va a ayudar a cambiar. Dios nos va a ayudar a transformar nuestra nación. Que nos transforme desde nuestro interior, que practiquemos el evangelio, la palabra de la reconciliación, que reconozcamos que somos la luz de la tierra, hermanos queridos, como acabamos de aprender, y que la palabra, el reino de Dios, se establezca sobre toda nuestra querida nación. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esa es la manera como nosotros actuamos. Nosotros no vamos a tirar piedra, hermanos queridos. Nosotros nos vamos por allá a hacer cosas, hermanos, que después terminamos enfermos de la plaga o cosas como esas. La sabiduría del cristiano está en doblar rodilla. La sabiduría del cristiano, mi hermano querido, está en enseñar la palabra de Dios, en cambiar el corazón. Uno por uno, cambia un corazón y cambiarás una familia. ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿Sabes quién? Tú y tu casa. Cambia el corazón de esa persona y vas a ver cómo esa familia será cambiada y transformada para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tengámoslo en nuestro corazón. Dios está con nosotros y nos va a ayudar a cambiar nuestro querido país.